Para meditación y antes de orar, leeremos lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 29, versículo 20. Y así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Teniendo en cuenta este versículo, oremos para pedir sabiduría de lo alto, para poder comprender la lección que estudiaremos este sábado. Oremos. A continuación, escucharemos las voces de algunos hermanos que han tenido la amabilidad de colaborar en el desarrollo de esta lección. La lección que estudiaremos este sábado se titula Amor perdurable. El verso áureo que leímos antes de orar y que se encontraba en el libro de Génesis, capítulo 29, versículo 20, nos decía: Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. La nota de introducción al tema se encuentra en el libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 218, y nos dice: Mientras el amor puro hará intervenir a Dios en todos sus planes y estará en perfecta armonía con el Espíritu de Dios, la pasión será terca, irreflexiva, irrazonable, desafiante de toda sujeción y hará un ídolo del objeto de su elección. La gracia de Dios se mostrará en toda la conducta del que posee verdadero amor. Entremos de lleno a la lección de este sábado y estemos atentos a todas las enseñanzas que podemos extraer de esta historia relatada en la Biblia. Buenos días y feliz sábado a todos nuestros apreciados oyentes. El día domingo 26 de julio estudiaremos la lección que lleva por subtítulo Llegando a Aram. El inciso A nos dice, obedeciendo las instrucciones de su padre, ¿dónde fue Jacob y qué convirtió su llegada en algo agridulce? Para responder esta pregunta nos cita Génesis 29, 1 al 4 y lo debemos comparar con Génesis 24, 10, 34 y 35. Génesis 29, 1 al 4 nos dice: Y siguió Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo. Y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y se juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de sobre la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y le dijo Jacob: Hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: De Harán somos. Después de su largo viaje, él por fin llega a Harán, a la tierra de los parientes de su madre. Pero dice que su llegada, según la pregunta aquí, fue agridulce. Cuando uno va a visitar a un pariente, a un amigo que hace mucho tiempo que no lo ve, uno antes de ir compra regalos y cosas para llevar a su amigo, ¿no? Y allí, cuando llega con gran felicidad. Pero la llegada de Jacob fue agridulce. Si lo comparamos con Génesis 24, 10 y 34, podemos ver que 100 años antes había llegado a ese mismo lugar, a ese mismo pozo, el siervo de Abraham, buscando una esposa para Isaac, para el padre de Jacob. Pero el siervo de Abraham había llegado con una caravana de camellos, con muchas riquezas y muchos regalos para Rebeca, para la esposa de Isaac. Jacob llegaba solo, con los pies lastimados y sin más posesiones que su cayado. Qué gran contraste, ¿no? Qué tristeza para el pobre Jacob. Él venía allí a los parientes de su madre para pedirle asilo, para resguardar su vida. Venía disparando de su hermano, teniendo miedo que él lo mate. Y venía allí para pedir asilo a esta familia, para poder vivir con ellos mientras se aplacaba la ira de su hermano. Seguramente a él le hubiese gustado llegar en otras circunstancias, ¿no? Pero su pecado, el error que había cometido, lo hizo que él vaya a aquel lugar disparando de su hermano para salvar su vida, ¿no? La pregunta B nos dice, ¿qué le permitió a Jacob sentir más esperanza al acercarse a la casa de los parientes de su madre? Génesis 29, 5 al 6 nos dice lo siguiente: Ellos respondieron: De Harán somos. Y él les dijo: ¿Conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos le dijeron: Sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿Tiene paz? Y ellos le dijeron: Paz. Y aquí Raquel, su hija, viene con el ganado. Por fin, él ya estaba en Aram y ahora puede ver que la hija de Labán, Rebeca, venía allí a este pozo también a abrevar las ovejas. Allí, él, después de un largo viaje, él se encuentra con su familia.
Qué felicidad para él. A pesar de que fue algo agridulce, él por fin iba a poder descansar de su largo viaje y ahora se reencuentra con su familia. Que Dios nos pueda acompañar y sigamos escuchando estas lindas lecciones. Amén. Vamos a seguir con el día lunes 27 de julio, que lleva como título Ya no más en soledad. Pregunta que revela que Jacob se interesó inmediatamente por el bienestar de la familia y se sintió renovado y reconfortado a su vez. Según el relato de Génesis 29, 9 al 14, estando aún él hablando con ellos, Raquel vino con el ganado de su padre porque ella era la pastora. Y Jacob vio a Raquel, la hija de Labán, hermano de su madre, y a las ovejas de Labán, el hermano de su madre. Llegóse Jacob y removió la piedra sobre la boca del pozo, y abrevó el ganado de Labán, hermano de él. Y Jacob besó a Raquel, y alzó su voz, y lloró. Y Jacob dijo a Raquel cómo él era hermano de su padre y cómo era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las buenas nuevas a su padre. Y entonces también Labán corrió a recibirlo, lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y Jacob contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él el tiempo de un mes. El espíritu profecía dice, siguiendo el relato, que Jacob se detuvo cerca de un pozo, y ahí fue donde conoció a Raquel, la hija menor de Labán. Y ahora fue Jacob quien prestó sus servicios, quitando la piedra de la boca del pozo y dando de beber al ganado. Jacob llegó sin herencia ni acompañamiento, pero unas pocas semanas bastaron para mostrar el valor de su diligencia y habilidad, y se le exhortó a quedarse. Acordémonos que Jacob en la casa de su padre era pastor, estaba muy compenetrado con ese oficio, a diferencia de Saúl, que Saúl era más un cazador, ¿no? Y eso ayudó mucho en caerle bien a su familia, ¿no? De parte de la madre. Pregunta B. ¿Qué arreglo se hizo para el empleo de Jacob? Génesis 29, 15 al 19, la Biblia nos relata de que Labán le pidió a Jacob que le diga cuál iba a ser su salario. Y Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea y la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran tiernos, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel, y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es el que te la da a ti, que no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Antiguamente era una costumbre, según relata el libro El Espíritu Profecía, Dones Espirituales, el tomo 3, la página 119 a la 120, de que antiguamente era una costumbre que el novio pagara una suma de dinero, una dote, según sus condiciones, al padre de su esposa. Ahora, si no tenía dinero o algo de valor, el trabajo era aceptado por un tiempo determinado antes de que pudiera obtener a la hija como su esposa. El Espíritu Profecía dice de que esta costumbre se consideraba una salvaguarda del contrato del matrimonio. ¿Por qué? Los padres no consideraban seguro confiar la felicidad de sus hijas a hombres que no habían hecho suficientes provisiones para cuidar de una familia. Si no tenían la capacidad de manejar los negocios, de adquirir tierras o ganado, temían que sus vidas no valieran nada. Pero, para que los verdaderamente dignos no se desanimaran, se hizo una provisión para probar la valía de aquellos que no tenían nada de valor que pagar por una esposa. Entonces, se les permitía trabajar para el padre cuyas hijas amaban. En sus trabajos se contrataban por un cierto tiempo, regulado por el valor de la dote requerida para su hija. Esto permitía que los matrimonios no fueran apresurados y se le probaba la profundidad de los afectos del pretendiente. Si era fiel a sus servicios y se lo consideraba digno, entonces recién se le daba a la hija como esposa. Y generalmente toda la dote que el padre había recibido era dada a su hija en su matrimonio. La pregunta es: ¿cómo se desarrolló espiritualmente el carácter de la futura pareja según Hebreos 10:36? Porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Muy feliz hermanos, vamos a estudiar la lección perteneciente al tópico 3, martes 28 de julio, cuyo subtítulo es El casamiento de Jacob. La pregunta A nos dice: ¿qué debemos aprender en nuestros días de la profundidad del amor genuino que Jacob demostró por Raquel? Convinieron en que Jacob serviría a Labán 7 años por la mano de Raquel, y en capítulo 29
Versículo 20 de Génesis nos dice que este tiempo le pareció poco a Jacob porque amaba a Raquel. Debemos aprender que los matrimonios realizados apresuradamente, por lo general, suelen tener problemas, porque tanto el novio como la novia aún no conocen las familias, aún no conocen realmente a la otra persona, y uno mismo no sabe si va a poder resistir o no el carácter del otro. Si se equivocan en este asunto y su vida matrimonial resulta ser infeliz, no se pueden retractar. Si descubren que no están preparados para hacerse felices el uno al otro, deben soportarlo lo mejor que pueden. En algunos casos el marido demuestra ser demasiado indolente para mantener una familia y su esposa e hijos sufren. Y en otros casos también la mujer no está preparada para ser una esposa. Aún no ha dejado de ser una niña, la cual está acostumbrada a su familia y es capaz de traer a su propia familia dentro del círculo del hogar de la nueva familia que está formando, terminando así el esposo teniendo que no solamente afrontar los problemas de su familia, sino también la familia de su esposa. ¡Qué contraste con el proceder que ahora siguen los padres y los hijos! Hay muchos matrimonios infelices debido a tanta prisa. La pregunta B nos dice, ¿qué le sucedió a Jacob después de sus 7 años de arduo trabajo para obtener la mano de Raquel en matrimonio? Lamentablemente, leemos en Génesis capítulo 29, versículos 21 al 26, de que Labán engañó a Jacob dándole a su otra hija, Lea, en vez de Raquel. Jacob amaba mucho a Raquel y cuando descubrió el engaño, se enojó con Labán. Pero también se enojó con Lea y amó mucho menos a Lea que a Raquel. Sin embargo, Labán le rogó a Jacob que no rechazara a Lea, pues esto era considerado una gran desgracia no solo para la esposa, sino para toda la familia. Esto lo leemos en Spiritual Gift, tomo 3, página 120. Aún así, ante esta desgracia, Jacob siguió amando a Raquel y vemos todo lo que ha soportado por ese amor. Sigamos estudiando, hermanos, esta lección para encontrar el mensaje que tiene Dios para con nosotros. Amén. Saludo a todos deseando que Dios pueda bendecirnos a través de su palabra. En este tópico, el cuarto, lleva por título Alterando el plan de Dios. La pregunta A nos dice, ¿qué solución tenía el astuto Labán para el amor inquebrantable de Jacob por Raquel, aunque esto causara sufrimiento para todos? Se nos cita Génesis 29, 27 al 30. Esto está citado luego de lo que estudiamos el día martes, en donde se encuentra con el engaño de parte de Labán y también de Lea en cuanto a no entregar a Raquel como esposa. Y acá nos describe el carácter de Labán. Dice astuto. El diccionario nos habla de que tiene habilidad para engañar, es inteligente para engañar y también para no ser engañado. Pero en este caso podemos ver que tiene el sentido de engañar. Aprovechando su devoción hacia Raquel, buscó aprovecharse de la fidelidad del trabajo de Jacob. Esto me hace acordar a cuando Labán aparece en escena al principio, en el capítulo 24 de Génesis. Dice que cuando vio los regalos que traía Eliezer, corrió hacia afuera a buscar al siervo de Abraham. Y acá nuevamente busca tener los beneficios de Jacob. La nota nos dice, Labán fue egoísta en su trato con Jacob. Solo pensó en beneficiarse de las fieles labores de Jacob. Tenía una situación difícil. Jacob decidió retener a Lea y también casarse con Raquel. Pero la nota nos aclara también que la predilección trajo dificultades peores entre las hermanas. Jacob había nacido y había sido criado en un hogar monógamo y por lo tanto no existían estas circunstancias especiales. Entonces ahora Jacob tuvo que vivir la experiencia de no seguir el plan de Dios, de haberlo alterado. Por eso en la pregunta B dice, al tratar con Lea y Raquel, ¿cuál fue el mayor problema que causó el caos en la vida hogareña de Jacob? El versículo nos habla de los celos. Dice que son como llamas, como brasas, que está significando como un relámpago. Esta predilección suscitó envidia y celos
y su vida se vio amargada por la rivalidad entre las dos hermanas. La pregunta C nos dice: ¿qué sucede cuando tratamos de inventar diversas alternativas al plan original de Dios para el matrimonio como un compromiso de por vida entre un hombre y una mujer? El primer texto nos lleva al Génesis, donde vemos que Dios une a un hombre y a una mujer y los orienta a formar una nueva unidad familiar. Y en Eclesiastés nos habla de lo que el hombre hizo. Buscó muchas perversiones, así dice mi versión de la Biblia, pero también se habla de invenciones o maquinaciones. En la perversión de este vínculo que se instituyó antes del pecado, hoy en día podemos ver muchas dificultades generadas en el mismo. Y se nos menciona en la nota que pasó a ser una señal de los últimos días, tal como los casamientos realizados antes del diluvio llegaron a ser un crimen también. Algo que Dios instituye, ahora la inspiración lo toma que pasó a ser un crimen. La segunda parte de la nota de la pregunta C nos habla de que la manera más eficaz de destruir todo lo que existe de venerable, a la vez que el daño se perpetuaría de generación en generación, tenía que ver con el matrimonio. De esta manera podemos prestar atención nuevamente al subtítulo que nos decía alterando el plan de Dios. ¿A dónde llegamos si alteramos el plan de Dios? Estamos haciendo un crimen y también caracterizando los días finales de este mundo. Que Dios nos ayude a poder agradarle a Dios en este aspecto. Amén. Apreciados hermanos, tengan ustedes un muy feliz sábado. Vamos a estudiar la lección de esta semana y en especial el día jueves, cuyo título es Purificando el Corazón. Nos dice la primera pregunta: ¿cuál es el principal y el más relevante legado del caído Lucifer que ha envenenado enteramente a nuestro planeta? Y menciona allí 4 rasgos de carácter que son justamente frutos de la carne: envidia, celos, malas conjeturas y contiendas. ¿Qué es la envidia? La envidia es el deseo de hacer o tener lo que otra persona tiene. ¿Qué son los celos? Es la sospecha o la inquietud de que una persona amada ponga su cariño en un tercero. ¿Qué son las malas conjeturas? Son preconceptos que se hallan solamente basados en sospechas. Y las contiendas son claramente, como todos sabemos, peleas, discusiones, debates. Leemos en el espíritu de profecía que la envidia, los celos, las malas sospechas y las maledicencias son de Satanás y cierran eficazmente el camino para que el Espíritu de Santo obre. Leemos también que la envidia y los celos, dice el espíritu de profecía, son como enfermedades que alteran todas las facultades del ser. Se originaron con Satanás en el paraíso y aquellos que escuchan su voz, entonces se transformarán y actuarán y serán un ejemplo vivo del carácter del maligno. Ahora, ¿cómo podemos nosotros vencer esta terrible tendencia natural que tenemos porque hemos heredado la naturaleza pecaminosa del enemigo? ¿Cómo podemos vencer esta tendencia entonces a la competitividad y al resentimiento? Vamos a leer entonces en Gálatas el versículo que se encuentra en el capítulo 5, 25 y 26. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu, y no seamos codiciosos de vanagloria, irritándonos los unos a los otros y envidiándose los unos a los otros. ¿Qué es lo que necesitamos entonces para vencer estos frutos de la carne? Se necesita una completa transformación para dejar todo esto que afea nuestro carácter. ¿Cómo podemos hacerlo?
todo verdadero seguidor de Jesús lo que hará será poner sus ojos en el Señor. Y se verificará entonces esa transformación, tanto en la mente como en el espíritu, como en el carácter. Esta transformación del carácter humano es un milagro que revela a un Salvador que vive eternamente y que obra para rescatar a las almas de las trampas del enemigo y de su naturaleza pecaminosa, contra la cual humanamente no pueden hallar un remedio para esa enfermedad. Apoyémonos en Jesús, miremos su ejemplo y aprendamos a vivir humildemente como nuestro Señor. Que este sea nuestro deseo y oración. Amén. Muy buen día, apreciados hermanos, apreciados oyentes. Es un gusto poder estar en esta mañana con ustedes y a continuación vamos a hacer un resumen de lo que fue nuestra lección en esta semana, que llevaba como título Amor perdurable. Amor sabemos que es un principio divino, un principio de origen divino. Perdurable significa que dura en el tiempo o que dura mucho tiempo. Y nosotros vemos el cumplimiento de esto en el relato de las Sagradas Escrituras según Génesis 29:20, en la experiencia de Jacob. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Dice el concepto del espíritu de profecía: mientras el amor puro hará intervenir a Dios en todos sus planes y estará en perfecta armonía con el espíritu de Dios, la pasión será terca, irreflexiva, irrazonable, desafiante de toda sujeción y hará un ídolo del objeto de su elección. La gracia de Dios se mostrará en toda la conducta del que posee verdadero amor. En el tópico del domingo hablamos sobre la experiencia de Jacob llegando a Aram. Jacob, por instrucciones de su padre, fue a Aram para estar con su parentela. Se estima que este viaje tiene una distancia de 700 kilómetros, que equivale a 3 semanas a pie. Cerca de Aram, Jacob se acerca a un pozo el cual estaba cubierto con una piedra y pregunta a los pastores que abrevaban las ovejas si conocían a Labán. Ellos le dijeron que sí, y como providencia, justo se acercaba Raquel, la hija de Labán, con los rebaños de su padre. Las circunstancias de Jacob eran difíciles. Él estaba solo, cansado del viaje y sin más posesión que su cayado. De esto nosotros aprendemos de que en estas circunstancias nos encontramos hasta que conocemos a alguien de la familia de Dios y encontramos un lugar en donde refugiarnos. Qué linda enseñanza de las Sagradas Escrituras. En el tópico del día lunes, que se titula Ya no más en soledad, Jacob demostró interés en los bienes de Labán por medio de un servicio, y eso fue abrevando las ovejas que Raquel pastoreaba. Jacob demostró cortesía y buena disposición en casa de Labán, y después de haber sido recibido cálidamente por éste, se le propone quedar y pagar un salario. Jacob arregla con Labán trabajar 7 años, pero lo haría por Raquel, a quien amaba. Esto de acuerdo a una costumbre de aquellos lugares, pero que nos dejan claras enseñanzas sobre la paciencia y la fidelidad y a no tomar serias decisiones por impulso, especialmente cuando se trata del matrimonio. Aristóteles, hablando de la paciencia, dice: la paciencia es un rasgo de personalidad prudente. Y aplicamos esto también a nuestra vida espiritual, que en nuestra relación con Dios también es el tiempo el que define si le amamos o no de verdad. En el tópico del martes sobre el casamiento de Jacob, entendemos de que Jacob, en su pacto realizado con Labán por amor a Raquel, una vez cumplidos los 7 años, recordó a Labán lo que con tanta ilusión había esperado y trabajado, es a saber, por Raquel. Jacob no cejó en su compromiso y cumplió hasta el punto de sentir que 7 años habían sido poco tiempo. Labán lo engañó entregando a Lea en lugar de Raquel. No así Jacob demostró más amor por Raquel al punto de trabajar 7 años más por ella. Jacob reprochó a Labán por haber jugado con sus afectos al darle a Lea a quien no amaba. Bien, si aplicamos en un sentido espiritual, también el engañador nos ofrece cosas temporales queriendo ofuscar nuestro amor a Dios. Pero si nuestro amor a Dios es verdadero, estaremos dispuestos a no cambiarlo por algo más. En el tópico del miércoles entendemos lo que significa alterando el plan de Dios. ¿Qué significa alterar? Alterar significa cambiar las características, la esencia o la forma de una cosa.
Labán alteró el plan original de Jacob con Raquel. Tenía Labán un espíritu egoísta y pensó solo en beneficiarse de los fieles labores de Jacob. Ahora Jacob, conviviendo con Lea y Raquel, trajo amargos frutos. Fue siempre Raquel a quien más amó, pero su predilección por ella excitó envidia y celos, y su vida se vio amargada por la rivalidad entre las dos hermanas. Por naturaleza, y porque Dios lo estableció así, nosotros no podemos amar a dos personas a la vez. Y en el matrimonio esto es un principio que salvaguarda la felicidad del hogar y evita muchos males. En la lección espiritual entendemos que en nuestra elección de amar a Dios implica de nuestra parte fidelidad solamente a Él. Y por último, en el tópico del día jueves encontramos lo que dice purificación o purificando el corazón. Purificar significa quitar de una cosa lo malo, lo extraño o inútil para dejarlo puro. Entonces, existe en nuestra naturaleza pecaminosa algo que corrompe la vida espiritual y desencadena en contiendas. La envidia. La envidia es un sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí sola algo que otra posee. Bien, lo contrario entonces a la envidia sería la conformidad. Esto solamente puede ser llevado a cabo por una obra del Espíritu Santo en la vida de una persona, una conformidad sumisa a la voluntad de Dios, pero no así si nosotros queremos tomar las cosas por la fuerza o queremos cumplir nuestra propia voluntad. Sabemos que esto está en el carácter de Satanás, pero si nosotros nos sometemos a la obra del Espíritu Santo, podemos llegar a obtener la paz, la tranquilidad y la armonía. Dios nos bendiga.